satisfactorio para todos, y no solamente para el ciudadano, sino por ende para todas nuestras instituciones. Muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Luis Palma, que es actualmente coordinador de la Comisión de Gestión Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar durante los minutos de la presentación de ir de lo general a lo particular. Brevemente quiero comentarles cuáles son los temas que desearía atacar en función del paper elaborado por Álvaro. Ante todo quiero hacer referencia a un enfoque sistémico, multidisciplinario, desde el cual creo que la temática de la justicia tiene que ser encarada, pero también la de la seguridad jurídica y el desarrollo, que son dos factores que creo que están íntimamente relacionados y que van más allá de un componente que generalmente se visualiza como central para esto, que es el económico. Por otro lado, los problemas que tradicionalmente estos procesos de reforma han tenido, quiero brevemente referirme a algunos de ellos, y ulteriormente a los actores que estratégicamente deberían estar presentes a la hora de encarar con mejores posibilidades de buenos resultados estos procesos. En lo que el diálogo es una llave, diría, central y que tiene que ser permanentemente recurrida, utilizada para poder tanto diseñar como posteriormente implementar y verificar cómo funciona. Las mediciones es el otro tema fundamental que hace la convocatoria del panel y acerca de las cuales quiero decir algo también relacionado con cómo se puede mejorar y cómo de alguna manera es posible también, aprovechando esta era de la información en que vivimos, sistemáticamente agrupar información y lograr el consumo, la colaboración de quienes están trabajando desde dentro del sector para que esta opinión pueda ser relevada y también la de quien en definitiva es usuario y hace posible que esto que estamos hoy mencionando se lleve a cabo con el pago de sus impuestos. Por último, pero no menos importante, alguna referencia a título puramente ejemplificativo, indicadores, dentro de las recomendaciones a organismos internacionales que fueron realizadas, algún agregado, puntualización muy pequeña que quisiera hacer, y dentro de lo específico, finalmente, la tarea que en forma honoraria cumple la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Comisión de Gestión, en la cual simplemente quiero dar algún dato, tal vez cuantitativo, pero que cualitativamente tiene también alguna incidencia, como tal vez algunos de ustedes aprecien. Ante toda una visión abarcativa de la justicia, hablo de lo sistémico porque creo que son todo que se articula en función de sus partes, diría San Agustín, y que implica también lo prejudicial propiamente, en lo cual las políticas públicas a cargo de los poderes políticos tienen que estar. Una buena educación, buena información hace posible que ustedes tengan menos trabajo después dentro del sistema judicial, y eso es acceso a justicia, y no siempre ha sido debidamente considerado a la hora de encarar un programa de reforma, o bien cuando, con la mejor de las intenciones, se ha querido llevar a cabo enfocado a determinados componentes. La seguridad jurídica es el otro aspecto central, va más allá de las inversiones que sin duda tienen una enorme importancia de cara al crecimiento y al desarrollo, pero como me decía un ilustre economista argentino, Julio Rivera, hace poco, también implica pensar en la vida de las personas, ¿no? Si la justicia penal funciona bien, hay un rol disuasivo mayor de la justicia penal, el hecho de que el trabajador vuelva a su casa esta noche es seguridad jurídica. Perdón si peco de obvio, pero creo que no hay que perderlo de vista esto, porque a veces está más enfocado de la mano del desarrollo únicamente en su acepción económica a una percepción tal vez no del todo completa. El desarrollo humano, la calidad institucional, el desarrollo social también son otros aspectos que a la hora de encarar este tipo de procesos podemos considerar o deberíamos hacerlo. Como no hay indicadores que holísticamente traten esta problemática, no nos quedan demasiados caminos metodológicos que establecer correlaciones entre variables. El tema es si esas variables son dependientes unas de otras y nos permiten establecer que porque hay más crecimiento, por ejemplo, hay de alguna manera algún tipo de correlato. Esto es consecuencia de que la justicia está funcionando mejor. O desde otro punto de vista, y esta correlación sí la puedo establecer con cierta sustentabilidad empírica, encontrarnos con que allí donde hay determinado nivel de previsibilidad y seguridad jurídica hay competitividad. Algunos indicadores, hoy se mencionó alguno de ellos que, bueno, toca parte de estas temáticas, pueden ser útiles, pero insisto, son partes, a veces pueden estar descontextualizados y es necesario considerarlos conjuntamente a todos, o por lo menos como parte de un esquema más amplio. En general, el problema que se ha advertido ha tenido que ver en los procesos de reforma con, a menudo, determinado tipo de procesos encarados tomando modelos que no necesariamente habían sido diseñados internamente. La falta de participación de los agentes ha incidido negativamente porque no se legitiman, y es esencial que los agentes participen para que esto sea vivido como propio.
El proceso de reforma de la justicia compromete a la sociedad porque, insisto, se paga con sus impuestos, pero al mismo tiempo es un servicio que hay que darle a la gente porque se trata justamente de tener control de lo que la gente necesita, saber qué es lo que necesita para en función de esto organizar los recursos que van a hacer posible su satisfacción. Por eso creo que es muy importante el diálogo intersectorial en el cual, junto a los actores que están mencionados en el paper, tanto de poderes públicos como concretamente pensar, por supuesto, en los poderes judiciales y el liderazgo indudable que estos deben tener para encararlo, es necesario considerar también a las asociaciones profesionales de magistrados, funcionarios y colaboradores, y también a dos actores, uno de los cuales celebro que nuestra distinguida visitante de Nicaragua lo mencionó hoy, los abogados. No estamos del todo involucrados en esto porque parecería, lo digo como abogado de la matrícula, que no somos del todo conscientes, como el padre Alexandre lo decía hoy, respecto de hasta qué punto los problemas de la justicia tienen que ver con nuestra propia gestión. Hablamos como si llevarle más trabajo a la justicia fuera nuestro deber y la justicia lo tuviera que resolver rápido, como si no tuviéramos nada que ver. Yo creo profundamente en este tema ético que el doctor Relich señalaba en su momento como un problema que los abogados deberíamos sincerar. Participar de este tipo de proceso y de este debate facilitaría en buena medida que sean más legitimadas, si se quiere, desde el punto de vista de la base de sustentación de estas reformas. Otro actor relevante son las universidades, las instituciones educativas en general, pero las universidades en particular. Buena parte de los problemas, créanse o no, que la justicia tiene en su funcionamiento se deben a la formación que recibimos, abstracta, teórica, basada en normas generales, no siempre en la consideración de los casos, y eso es lo que en buena medida determina la burocracia en el razonamiento y en la gestión y en la práctica. De ahí que esos actores creo que también debieran estar presentes. Por otro lado, a la hora de llevar a cabo un diseño multidisciplinario, la diversidad de los perfiles, como tú bien lo decías, los abogados tenemos grandes limitaciones en nuestra formación y en las metodologías que utilizamos habitualmente, es esencial que estén representados para que estos procesos de reforma abarquen todos los componentes y del mismo modo la evaluación que posteriormente se debe llevar a cabo. Yo insisto mucho sobre un tema a la hora de medir, dado que es muy difícil cuantificar o establecer cualitativamente cómo es que esto se puede llevar a cabo y a veces, como también lo señalabas, nos quedamos más en lo cuantitativo. Un estudio de casos, una experiencia piloto, concretamente me inclino por estas últimas, por lo que voy a decir respecto de la Comisión de Gestión, facilitan medir con mayor nivel de desagregación todo lo que se está haciendo en un ámbito determinado. Piensen, por ejemplo, en la organización civil. Piensen en la utilidad que esto desde el punto de vista metodológico puede tener al estar trabajando con operadores o actores o agentes del sistema que están a su vez siendo capacitados y estarán posteriormente en condiciones de capacitar a otros, traduciendo ese efecto multiplicador. Más allá del efecto derrame, que es muy importante para ver en qué medida quienes no participan de una reforma determinada cambian su actitud a partir de lo que esa reforma plasmó. Pero las experiencias pilotos creo que son un camino indudable que deberíamos tratar de transitar para ver antes y después de la reforma cómo estábamos, con la salvedad que señalabas de que no se han establecido líneas de base, pero al mismo tiempo viendo qué es lo que pasa con aquellas unidades que no se reformaron y en qué medida se puede ayudar a estas por lo que la reforma en sí misma ha implicado o por lo que la capacitación de capacitadores puede hacer realidad después. Por otro lado, quiero enfatizar también la importancia dentro de los indicadores de impacto, pensando no en lo cuantitativo sino puramente en lo cualitativo, la validez de las encuestas, la necesidad de consultar al pueblo en general, a quien accede a la justicia, a los abogados. Por supuesto implica un esfuerzo adicional, por supuesto implica una dedicación importante que puede tal vez traducirse a nivel de muestreo, pero que sin duda nos va a dar una ratio mucho más sustentable que lo que implicaría solamente basarnos en datos puramente cuantitativos, aun cuando a veces cruzar datos cuantitativos nos pueda permitir tomar algún tipo de conclusión, arribar a algún tipo de conclusión cualitativa. Las entrevistas son otro camino que en ese sentido nos puede añadir mucho. No estoy con esto tomando partido por un camino metodológico determinado, sino diciendo que la confluencia de ellos puede servir algo mucho más enriquecedor que solamente basarnos en lo que tradicionalmente se ha utilizado. Doy un solo ejemplo para tratar de enfatizar